Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amado hermano, amado amigo, recibe la bendición y la paz del Dios de Israel, Jesucristo, su nombre. Y pues llenos de la presencia del Señor, llenos del gozo de Él, llenos del amor de Él, llenos de la paz de Él, dispongo mi vida para llevar palabra a tu vida. Por medio de esta plataforma, el Señor es fiel y Él cumple sus promesas. Y de hecho, pues al ser obedientes, las promesas están aún más certeras para cumplirse en nuestra vida. Así de que yo te quiero invitar a que me acompañes en estos minutos a meditar un poco en la palabra y a conocer un poco de la palabra del Señor, ya que la palabra es alimento, ya que la palabra es fuego, ya que la palabra es poder, ya que la palabra, hermano, nos dirige por el camino que nuestro Señor Jesucristo quiere que sus hijos vayamos. Vamos a tomar un momento de oración para que sea el Señor quien mantenga este tiempo bajo su poder, bajo su gracia, bajo su honra, y que sea nuestro Señor Jesucristo quien hable a nuestra vida. Gloria al Señor. Oraré para dejar este tiempo de administración en el Señor y que dejárselo a Él para que Él hable y ministre nuestra vida. Señor y Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor Jesús, estar delante de tu presencia, porque nos permites estar delante, Señor Jesús, de ti, Señor, en esta hermosa tarde, para venir, Señor, a escuchar con nuestros oídos, a poner nuestro corazón, a poner nuestra mente, Señor, y todo nuestro ser a ti, Señor, reconociendo que tú, Señor Jesús, eres el dueño de nuestra vida y que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Tú nos diriges por un muy buen camino, Señor. Tú nos diriges, Señor, por esas sendas de justicia, Señor. Tú nos llevas por el camino de rectitud, Señor. Ahora te pido que a través de esta palabra sea usted, Señor Jesús, mostrándose, sea usted, Señor Jesús, hablando, sea usted glorificando el nombre poderoso tuyo, Señor, y que sea tu presencia santa, Señor, en este lugar, Padre, para poder hablarnos, Señor, por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que sea así, Padre, que así sea, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte, mi hermano, a que seas tú quien también tengas tu Biblia y que abras tu Biblia en San Juan, en el capítulo 13, y que seas tú también que leas esas bienaventuranzas que están para nosotros, los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Lo vamos a hacer en San Juan 13 y vamos a leer del capítulo 6 en adelante. Y lo leemos en el nombre poderoso de Jesús de la siguiente manera. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues están todos limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, amado y amigo amado, el Señor Jesús, vemos en este pasaje de la Biblia que Él se disponía a, antes que llegara el tiempo de la traición de Judas, Él ya sabía, el Señor Jesucristo ya sabía que ya le iban a entregar. Entonces estaban todos sentados en las mesas antes que empezaran las fiestas de las Pascuas, sabiendo que Jesús estaba ahí con ellos. El Señor quiso hacer
este acto de obediencia, este acto de purificación de los que estaban con él. Entonces narra la escritura que él estaba cenando en la mesa y se quitó su manto, dice, y tomando una toalla se la ciñó. Se ciñó esa toalla y luego puso agua en un lebrillo, dice, en un depósito, depósito como que fuera un guacal, algo extenso, para lavar y comenzar a lavar los pies de los discípulos. Entonces, y los lavaba y los enjugaba, los secaba con la toalla, y estaba él allí ceñido para poder hacer eso con la autoridad, dispuesto a hacer esa obediencia delante de la presencia de todos los que estaban ahí. Él reconocía que se había llegado el tiempo en el cual los pies de aquellos que eran seguidores de él tenían que estar preparados para el camino. De hecho, le dice casi al final, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El Señor sabía que ellos estaban purificados, que ellos tenían el lavamiento del Señor, pero que necesitaban que sus pies estuvieran aún más firmes. Y vemos aquí a un Pedro que estaba como indispuesto a que el Señor le lavara los pies. Que Pedro en su mente quizás reconocía como la autoridad, como mi maestro, como el Señor Jesús va a lavar mis pies. No, yo no voy a dejar que el Señor lave mis pies. Se quería oponer a la bendición que su padre, su maestro en ese momento le estaba enseñando. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra dice de que el que quiere ser mayor entre vosotros tiene que ser el que esté más humillado delante de la presencia del Señor. El más pequeño debe de ser el mayor entre todos. Entonces, aquí Pedro como que se estaba oponiendo. Vemos algo y le decía: no, Señor, ¿cómo yo voy a dejar que tú me laves los pies? ¿Tú me laves los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Este es el problema de muchos cristianos, de muchos creyentes, de muchos hombres y mujeres que andan allá afuera declarando que son hijos de Dios y no quieren actuar y no quieren someterse a la voluntad soberana del Señor. El Señor les ofrece una bendición. El Señor les ofrece una bienaventuranza. El Señor le ofrece a todo hombre y a toda mujer, hermano, poderle lavar los pies. Y en muchas ocasiones el hombre que no está lleno del Espíritu del Señor, la mujer que no tiene el Espíritu del Señor ni la guianza del Señor, se opone a lo que su Señor le quiere dar. Pedro estaba oponiéndose en ese momento a lo que su Señor quería hacer. Se sentía él: no, como mi autoridad va a lavarme a mí los pies, como mi maestro me va a lavar a mí los pies, yo tengo que lavárselos a él. Recordemos que la palabra dice que él vino a servir y no vino a ser servido. El Señor Jesús no vino a que le sirvieran. Él vino a servir. Él vino a poner su vida por todos nosotros en sacrificio vivo, santo y agradable delante de él al Señor. Se presentó como ofrenda perfecta. Se presentó como cordero mudo. Se presentó sin hallar pecado en él, en la cruz del Calvario, y por eso él representa la ofrenda perfecta ahora en día. Porque no fue encontrada suciedad, no fue encontrada mancha, no fue encontrado pecado, no fue encontrado nada que impida, amado hermano, esa comunión directa entre el Señor. Él nos vino a dar la medida exacta que tú y yo debemos de tener en este día para poder llegar a ser ofrenda
perfecta, ofrenda santa, ofrenda grata delante de la presencia del Señor. Pero nosotros en ocasiones nos ponemos como Pedro. Si el Señor solo quiere darte bienaventuranzas, el Señor solo quiere darte bendiciones, el Señor solo quiere favorecerte, el Señor solo quiere ponerte a que seas luz en medio de las tinieblas. El Señor quiere que tu vida sea reconocida, que tu rostro destelle la luz admirable del Señor y que seas tú quien brille. Pero nosotros en ocasiones nos oponemos y queremos detener el proceso que nuestro Padre Celestial tiene para con nosotros. Y se lo digo yo, amado hermano, amado amigo, porque en muchas ocasiones yo me he puesto renuente queriéndole decir al Señor que no es el momento, que no es el instante en el que se tienen que hacer las cosas. Pues yo he aprendido en el mover del Espíritu Santo del Señor que aunque tú te opongas, aunque yo me oponga, aunque sea quien se oponga, el Señor va a terminar cumpliendo su propósito en tu vida. Pedro se estaba como oponiendo al que el Señor le lavara los pies y decía: no, ¿cómo yo voy a dejar que mi maestro me lave los pies? Tú, Jesús, me lavarás los pies. Y le decía el Señor Jesús: lo que no entenderás ahora, lo que no comprendes ahora, más lo entenderás después. Era necesario que los pies estuvieran limpios, purificados, para caminar, hermano, por los caminos que iban a andar ellos. Y es que la administración del lavado de los pies es reconociendo, hermano, que debemos de estar limpios desde los pies hasta la cabeza, de nuestra cabeza hasta los pies. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En muchas ocasiones, amado hermano, nosotros mismos nos estamos oponiendo a estar donde nuestro Señor Jesucristo nos quiere tener. El Señor quiere darte abundancia en el Espíritu. Quiere que tú tengas un Espíritu del Señor avivado en tu vida. Que haya fuego en tu vida, que haya fuego en tus manos, que haya poder en tu palabra, que haya fuego en tu palabra, que haya una palabra certera para aquella vida que está necesitada de Él. Pero nosotros nos encajonamos y queremos, así como aquellos discípulos que no creían, así como Tomás que no creía que el Señor había resucitado y tuvo que presentárseles Él en medio y verle los hoyos perforados en las manos, en los pies, y que tocaran su costado. Hermanos, muchas ocasiones queremos ver lo que el Señor, o que se nos presente el Señor. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Si el Espíritu del Señor está en ti porque tú eres templo de Dios, entonces no debes de fallar. ¿Sabes qué es lo que sucede? En muchas ocasiones te opones a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. El Señor quiere tenerte sano. El Señor quiere tenerte con vida. El Señor quiere tenerte entendido de la palabra. El Señor quiere tenerte con un discernimiento de la palabra en tu vida. Pero en muchas ocasiones tú alejas el propósito del Señor en tu vida. Cuando aquellos 10 leprosos se acercaron al Señor, todos tenían la necesidad, hermano, de ser sanos. Todos se acercaron a su maestro. Todos fueron y se acercaron. Y el Señor, con su infinita soberanía y poder y majestad, sanó a los 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos, todos se fueron. 9 se fueron, solo uno regresó a darle las gracias al Señor. Solo uno se mantuvo fiel. Solo uno dijo: hay uno que con su poder me sanó. Hay uno que habló y dijo que éramos sanos. Y yo creo que fui sano por la palabra que dio. Y regresó. Los otros 10 se olvidaron que el Señor los había sanado. Se fueron y no se acordaron más. Esos 10 leprosos, hermano. Esos 10 leprosos que no hicieron el acto de reverencia y de reconocer que su Señor los había sanado, hermano, esos van a tener su recompensa, así como aquel que se acercó a darle las gracias al Señor porque lo había sanado. Tú y yo,
Amado hermano, debemos de acercarnos y no de oponernos. No nosotros poner una barrera enfrente. No, si el Señor nos ha hecho, hermano, amado amigo, de nosotros ha hecho conquistadores, derribadores de muros, derribadores de gigantes. Nos ha hecho victoriosos, nos ha hecho hombres y mujeres de victoria, hombres y mujeres con el poder y la unción del Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Pero en muchas ocasiones nos ponemos como Pedro se puso. ¿Cómo voy a dejar que mi maestro me lave a mí los pies? Y el Señor diciéndole, Pedro, lo que tú no comprendas ahora, después lo vas a entender. Deja que yo te lave los pies. Es necesario que tus pies estén limpios. Es necesario que tú camines por lugares rectos. Es necesario que la alianza del Espíritu te dirija y que tu paso sea conquistador. Que tu paso sea un paso de huella. Porque recuerda tú, amado hermano, que la palabra dice que a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pero ¿y qué tal él no hubiera dejado que los pies se lavaran de él por el maestro? No se iban a lavar. No iba a seguirlo el Espíritu del Señor. Pero es necesario en ocasiones que el Señor te hable de una manera así, te confronte y te diga por qué te estás oponiendo. Le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermano, y si tú y yo queremos ser parte del Señor y del arrebatamiento de nosotros como su iglesia y ser parte con Él allá en los cielos y descender posteriormente como ángeles, hermano, no debemos de oponernos a lo que el Señor quiere. Él quiere darnos vida, Él quiere darnos salvación, Él quiere darnos eternidad. Él quiere darnos, amado hermano, una preparación como siervos fieles, como siervos justos. El Señor quiere que tú y yo, amado hermano, no nos opongamos. No te opongas a la administración del Espíritu. No te opongas al derramamiento del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones que lo que hacen es contristar el Espíritu. Se ponen como Pedro en una ocasión se puso y dijo, no, ¿cómo voy a dejar que el maestro me lave? No quieren que el Espíritu hable. No quieren que el Espíritu dirija. No quieren que la palabra profética alinee a su pueblo, dirija a su pueblo, encamine a su pueblo. Si la profecía es, amado hermano, amado amigo, para que el pueblo tome la dirección correcta del Señor Jesucristo. Por eso la administración del Señor dice en esta hora, a través de la palabra, que no te opongas a lo que tu Señor quiere hacer en tu vida. No pongas barreras en lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Haz fluir el Espíritu Santo primeramente en tu vida y tú vas a caminar libremente, como Pedro en un momento caminó y siguió, pero se quiso oponer en este momento y dijo, ¿cómo yo voy a dejar que mi maestro me lave? Le tuvo que decir el Señor, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en los cielos. Y le dice Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Hasta después que lo confrontó y le dijo, lo que no comprendas ahora lo entenderás después. Y que después le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo en los cielos. Entonces Pedro le dijo, Señor, me estoy perdiendo esta bendición. Señor, no, yo quiero ser parte en los cielos. Señor, entonces lávame las manos, lávame mis pies y lávame la cabeza y lávame todo mi ser. Tuvo que confrontarlo el Señor y decirle, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en los cielos. No te interpongas entre tú y el Espíritu del Señor. No dejes que el Espíritu tuyo, según tu criterio, se oponga. Porque Pedro aquí, hermano, Pedro le estaba diciendo, allí en el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pedro entendió y dijo, wow, yo no quiero perderme esta bendición de ser parte con el Señor en los cielos. Entonces, Señor, lávame las manos, lávame las cabezas y lávame todo mi ser. Pero tuvo que esperar la confrontación del Señor. No ponga barrera entre tú y el Señor. No ponga barrera entre lo que el Señor quiere hacer en ti y Él, porque Él quiere llenarte de su espíritu. Él quiere darte palabra de fuego y de poder, solo para que la prediques, para que la hables, para que llegues a una alma necesitada y la rescates de allí, de ese lugar, del lodo, del abismo. Rescata a ese con la palabra. Pero si tú te opones a hacer lo que tu Señor quiere hacer en tu vida, va a haber barrera, hermano. Te vas a poner así como Pedro. Y Pedro era uno de los que al Señor, después de que lo negó y le dijo, ve y cuéntaselo a sus hermanos y comparte con tus hermanos, para que vieran que todo lo que el Señor hablaba proféticamente a los discípulos también se cumplía. Porque le decía, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, Señor. Sería capaz de todo, parafraseando. Pedro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Me amas? Señor, hasta la muerte yo te amo. Si es posible, moriría por ti. Pedro, Pedro, le dijo el Señor, de cierto te digo, no habrá cantado el gallo 3 veces cuando tú ya me hayas negado. Esa palabra se cumplió proféticamente para que vieran que lo que el Señor les decía se cumplía. Y después, hermano, lo llama nuevamente y lo hace acreedor y le entrega las llaves del reino a él. Pero Pedro se oponía. ¿Y qué tal todo aquel hermano que se opone al mover del Espíritu del Señor? Hablo del hermano, del que tiene conocimiento de la Escritura, del que tiene conocimiento de que no debemos de contristar el Espíritu, de que no debemos de tener el Espíritu oculto. No, el Espíritu es revelado. Y aunque nosotros nos opongamos en ocasiones, el Espíritu va a revelar siempre lo que Él tenga como propósito para nuestra vida. Que si no hablamos nosotros, y no dice la palabra, que si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. Hermano, sea como sea, la forma que sea, si el Señor tiene un propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de aquel que es hijo del Señor, aunque te interpongas, aunque ponga barreras, el Señor terminará cumpliendo su palabra, cumpliendo su promesa, cumpliendo lo que quiere de ti. El Señor, hermano, el Señor quiere primero que tú y yo anhelemos la llenura del Espíritu Santo antes que cualquier otro don. ¿Sabes por qué? Porque los dones no salvan, dice la palabra, pero la llenura del Espíritu Santo te va a mantener sin mancha y sin arruga. La llenura del Espíritu Santo, sin contristarla, te va a mantener recto, te va a mantener firme, te va a mantener estable, te va a mantener que vayas de frente con el Señor como guerrero de Él. La llenura del Espíritu Santo sí salva. Sí salva, porque la llenura del Espíritu, amado hermano, te va a permitir que apartes tu mirada, tus oídos, tu boca, tus manos del pecado. Los dones no salvan. El Espíritu Santo, encendido como llama en tu vida, ese sí te va a salvar, porque te va a decir, por ese camino no vayas. Te va a decir que debes de ser obediente delante de la presencia del Señor. Y te va a decir que lo bueno es bueno. Muchos andan allá afuera queriendo decir que lo bueno, pues, es bueno. Pero a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. El mundo así está de torcido. Tú y yo, hermano,
No estamos en ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tener la convicción y la certeza que el Señor nos llenará, hermano y hermana. Porque es necesario, le dijo después a Pedro. Pedro, mira, es necesario que yo te lave los pies. Si tú no te dejas que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo allá en los cielos. Dejémonos ministrar por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, hermano, va a llevarte nada más solo a que seas salvo. El verdadero Espíritu no engaña. Como muchos que se van a levantar, como muchos a los cuales se les va a caer la máscara, van a ser quitadas las caretas de sus caras. ¿Por qué? Porque van a ser encontrados profetas falsos, pastores falsos, siervos falsos. Y se les va a caer la cara. Pero todo aquel que esté lleno del Espíritu Santo y de la unción del Señor, esos van a ser siervos fieles. Esos se van a mantener como siervos fieles, así como dice allá en Lucas, amado hermano, en la parábola donde el siervo vigilante se mantuvo vigilante. Y el Señor, ¿qué hizo con ese siervo? Amado hermano, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Ese es el siervo vigilante, el que se va a mantener fiel, el que se va a mantener firme, el que no va a ver ni a diestra ni a siniestra, sino que va a ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. El siervo vigilante, amado hermano, amado amigo, es el que va a estar firme. Es el que no va a dudar. El siervo vigilante es el que verdaderamente se deja guiar por el Espíritu del Señor Jesucristo. Y le dice, bienaventurados aquellos siervos que cuando yo venga los encuentre velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¿Quién se va a ceñir? El Señor Jesucristo. Aquel siervo fiel, aquel siervo vigilante, va a venir él, se va a ceñir sus lomos y va a decir, aquí hay un siervo fiel. Aquí hay uno que soportó, aquí hay uno que fue vituperado, aquí hay uno que fue y sufrió y padeció por el pueblo de Cristo. Aquí hay uno que es digno que yo me ciña y le sirva y lo haga sentar en mi mesa y le sirva y coma conmigo. Este siervo, el siervo vigilante, el que se mantiene como Daniel, orando en la mañana, orando en la tarde, orando en la noche y siempre en la presencia del Señor, va a ser encontrado siervo vigilante delante de la presencia del Señor. Siervo fiel. Allí el Señor se ceñirá sus lomos y dirá, este es digno que yo le sirva, este es digno que yo le abra, este es digno que yo lo siente en mi mesa, este es digno que yo le sirva en mi mesa. Ese siervo, hermano, ese siervo fiel, ese siervo vigilante, ese siervo vigilante podemos ser nosotros, ese siervo fiel podemos ser nosotros, para tener esa bienaventuranza del Señor. Y aunque venga, dice, la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Los siervos que se mantengan en la presencia del Señor. Los siervos que estén vigilantes al Espíritu y al poder del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar, hermano, no poniendo barreras. No pongas barreras entre tu Señor y tú. No pongas muros. Si los muros de Jericó, hermano, fueron derrotados, fueron derribados por el pueblo del Señor. Fueron derribados por el Señor. Si esos muros, que eran anchos, que eran altos, de pura piedra sólida, hermano, fueron derribados por el Dios Todopoderoso, dime tú cómo no va a ser derribado tu muro. ¿Cómo no va a ser derribado
el obstáculo que tú estés poniendo delante de tu Señor. Ciertamente el Señor te quiere hacer a ti siervo de Él. Ciertamente el Señor te quiere hacer a ti hijo de Dios. Ya no creyentes, ya no cristianos, no, hijos de Dios. El que es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. No por tu pensamiento, porque lo que tú creas que conviene, o por lo que te dicen que es. No, el que es de Dios es el que se deja guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu verdadero de Dios. Allá en Mateo 25, 21, hermanos, si tú te recuerdas, allá hay una parábola de los siervos fieles. De los siervos fieles. Desde el 21 en adelante. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero les entregó talentos. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos, y al otro le dio 1. Al que le dio 5 hizo 10, al que le dio 2 hizo más, y al que le dio 1 tuvo temor, dice, y lo fue a esconder para que cuando él llegara le entregara el talento que le había dado. Y dice el 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor te quiere hacer entrar en su gozo. No pongas barrera. El Señor la va a derribar, pero tú no pongas barrera. Él te quiere entregar bienaventuranzas. Él te quiere entregar dones. Él te quiere entregar talentos. Él te quiere entregar favores. No pongas obstáculos entre tu Señor. No los pongas. Porque ¿sabes qué les pasa a los que ponen obstáculos? Mire lo que dice el 22. Pero llegado también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, si el Señor te entrega talento, es para que hayan más talentos. Si el Señor te entrega favores, es para que tú le des también a Él. Este tuvo miedo y escondió debajo de la tierra el talento que el Señor le había dado. Y lo que pasó, ¿qué fue? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento debajo de la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor y le dijo: siervo malo y negligente. Oiga, siervo malo y negligente. Todo aquel que se opone y que pone barreras delante del Espíritu del Señor es siervo malo y es siervo negligente. ¿Por qué? Porque no quiere dejarse guiar por el Espíritu del Señor. No lo quiere dejar hacer. Entonces respondió su Señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que no recojo donde no esparcí? Por tanto, debáis haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Oiga, o sea que no solo te va a llamar siervo malo y negligente, sino que te va a quitar lo que te ha entregado a ti y se lo va a dar al que hizo más. Se lo va a dar al que tiene más, porque ese que tiene más procura y trabaja por tener más delante de la presencia de su Señor. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene
10 talentos. Al que tiene 10 talentos, solo le entregó 5 el Señor. Y él lo multiplicó por otros 5, hizo 10. Mas el de este eran 11 los que ya tenía. Porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene aún, lo que tiene, le será quitado. Al siervo malo y negligente, hasta lo que no tenga, se le va a ser quitado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere siervos verdaderamente fieles, obedientes, que trabajen para Él. Que trabajen en su reino. Que trabajen en su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy en día lo que menos hay son obreros. Los que menos hay son los que quieren padecer vituperio por Cristo. Hermano, cíñete, fortalécete, cobra fuerza, cobra valor. Y delante de su Señor colóquese y diga: Señor, si hasta el día de ahora yo he impuesto una barrera delante de ti y de mí, Señor, quítala y entrégame el favor que me has dado. Y el Señor te empezará a avivar como fuego, hermano mío. Te va a empezar a encender como llama, te va a encender como antorcha para que andes de un lado para otro, dando fuego, dando poder de la palabra de Él. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Si Él quiere retribuirnos bien, Él quiere hacernos entrar en su gozo, pero muchas veces nosotros nos oponemos a entrar al gozo del Señor. Muchas veces nos ponemos como Pedro se puso: yo no voy a dejar. Entonces vino Simón Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Tú tienes parte con el Señor, pero ya no sigas poniendo barreras. No pongas obstáculos. Mejor sé un siervo obediente, un siervo fiel. El siervo malo y negligente tiene su recompensa. El siervo fiel y obediente entra al gozo de su Señor. Yo quiero entrar al gozo de mi Señor. Tú decides si quieres entrar al gozo de tu Señor. Si tú quieres entrar al gozo de tu Señor, ya no pongas barreras. Dispón tu vida para servirle al Señor. Dispón tu vida para predicar del Señor. Dispón tu vida para hacer la obra del Señor. Y Él te va a recompensar. Él te va a proveer. Él te va a dar a ti todo lo que necesitas. Ya no te afanes por los afanes de este mundo. Ya no te afanes por lo que vas a comer. Ya no te afanes por lo que vas a vestir. Ya no. Mejor preocúpate por el alimento que no perece. Y el alimento que no perece es el pan de vida. Y Jesús es el pan de vida. Él es el pan de vida. Si niegas el alimento, no tienes al pan que es Cristo Jesús. Este es el pan. La palabra del Señor. Pedro se estaba oponiendo. Le estaba diciendo: no, Jesús, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y el Señor le dijo: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Siervo fiel, siervo obediente, entra en el gozo de su Señor a morar con su Señor. Siervo malo y negligente es apartado de su Señor. Ese malo y negligente que escondió el talento, le fue quitado el que tenía y se lo entregaron al que tenía más. Hermano, es de preocuparnos. ¿Sabes por qué? Porque hemos llegado a días en los que muchos te están predicando falsamente. Pero yo te digo, las máscaras, las caretas,
serán quitadas de esos falsos profetas, de esos falsos pastores, de esos falsos ministros. Porque no son ministros, no son profetas. El Señor no los había mandado y ellos corrían a dar la profecía. Y el Señor no los había mandado. Porque no estaban en lo íntimo con Él. Porque si estuvieran en lo íntimo de Él, hablaran lo que el Espíritu habla. Y lo que el Espíritu hoy en día está demandando, hermano, hermana, es que seamos obedientes y que dejes de poner barreras entre tú y tu Señor. Si el Señor Jesús es tu Señor, es tu Dios, no pongas barrera. Ya no. Pon un alto y di, yo quiero ser siervo obediente, siervo fiel. Yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero ser de esos que van a ser sentados en la mesa y el Señor se va a ceñir y se les va a servir en su mesa. Ya no sigas poniendo barreras. Es que la barrera que pones tú es la que impide que el Espíritu te llene. Para que el Espíritu te llene, hermano, debes de quitar la barrera que tú pones de por medio de Él. Hemos llegado al tiempo en que el trigo va a ser resguardado en graneros del Señor. La cizaña va a ser apartada y echada al horno de fuego para que se queme. Va a ser echada al infierno, hermano. Lo que no sirve va a ser echado al infierno. Pero lo que se ha mantenido fiel, el que se ha propuesto llenarse del Espíritu del Señor, se va a mantener como fuego encendido en estos días. ¿Tú quieres ser fuego encendido? Yo sí quiero ser fuego encendido. Dice Hebreos 3:5, y te lo voy a leer para que tú lo tengas. Dice Hebreos 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Oiga, él se mantuvo fiel. Él rehusó a todas las barreras que él tenía. Él rehusó. Él desechó todo lo que tenía ahí en Egipto y decidió mejor padecer con el pueblo de Dios. Por eso se mantuvo fiel, porque decidió mejor padecer con el pueblo de Dios antes que todos los tesoros de allá, de Egipto. Y se mantuvo como siervo fiel del Señor. Ahora tú y yo debemos de mantenernos como siervo fiel. Ya no ponga barreras. Ya no. Pedro quería poner una y el Señor le tuvo que decir, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Y le dice Pedro, sino también las manos y la cabeza. Después que le dijo eso, entró en razón y dijo, sí, cierto, Señor, entonces lávame la cabeza, lávame las manos y lávame todo. Porque yo quiero estar contigo. Yo quiero estar con parte allá en los cielos contigo. Así debemos de estar nosotros, queriendo ser parte de la iglesia gloriosa que el Señor Jesucristo va a venir a levantar y que moremos allá en los cielos con Él. Hasta aquí el consejo de la palabra. Mi hermano, mi amigo, recibe la bendición y la paz del Dios de Israel. Oraré para que pues el Señor te dé las fortalezas para seguir caminando en Él. Señor y Padre, te doy gracias. Bendice, Señor, a todo aquel que ha oído, a todo aquel que escuchará, a todo aquel que oirá esta transmisión posteriormente, Señor. Bendícele, Señor, y permite, Padre Santo, que tú seas la fuerza de ellos, Señor, para que no haya barrera puesta por el hombre, puesta por el humano, Señor, sino que tú, Señor, seas en él, derribando toda barrera, Padre, y
viviendo en el Espíritu tuyo, Señor. Dale esa fuerza, dale esa certeza, dale esa convicción, Señor. Dale ese entendimiento, Señor. Dale, Padre Santo, ese discernimiento de la palabra, y que no haya puesta barrera, Señor, sino que tú seas con él, Padre Santo, para darle victoria, para darle bienaventuranza, Señor, para hacerlo, Padre Santo, un siervo fiel, y que tú le puedas dar, Padre Santo, tus bendiciones a él, Señor. Manténlo fuerte, manténlos vivos, manténlos, Padre Santo, llenos de tu presencia, Padre, para que tú estés con nosotros y que no haya nada ni nadie que debilite, Señor Jesús, nuestra fe, nuestra creencia, Señor, en ti, Jesús de Nazaret, y que tú nos permitas vencer, caminar y proseguir, Señor, hacia la meta final, Señor. Esa meta, Señor, que tiene un galardón, que tiene una corona, que tiene la salvación tuya, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Que la bendición y la paz del Dios de Israel, mi hermano, mi amigo, sea con tu vida, sobre la de tu familia, y que sea Él guardándote y protegiéndote en todo momento. El Señor Jesús te bendiga.